Este jueves el Tottenham visita a los Países Bajos y en este video te vamos a contar todo lo que tenés que saber para este partido. Acá estamos en una previa más, esta vez justamente Tottenham Vitesse por la tercera jornada de la Conference League, partido que como decíamos recién se va a jugar el jueves 21 de octubre desde las 13:45 horario argentino, complicado. Les dejamos obviamente los horarios en los demás países ahí para que se puedan fijar, que justamente el Tottenham va a tener que viajar a los Países Bajos, no es un territorio muy lejano de la isla del Reino Unido, pero igualmente es un viaje y justamente se jugará en Gelredome, uno de los estadios más grandes y modernos de este país, siendo que fue construido en el 98, hace no tanto, con el objetivo de ser utilizado en la Euro de Bélgica y Países Bajos del 2000, y cuenta con un aproximado de entre 21.000 y 25.000 localidades, donde obviamente va a haber un sector dedicado justamente para los hinchas de Tottenham, que va a enfrentar a un Vitesse que es un rival bastante complicado, digamos, para la jerarquía que suele tener esta competición, pero igualmente no es tan temible como el Rennes. Y un Vitesse que viene sexto, ¿no? En la liga holandesa, que está sexto por diferencia de gol también, porque tiene los mismos puntos que el Feyenoord y que a su vez arranca, ¿no? Este grupo de Conference League con una victoria ante el Mura y después una derrota de local ante el Stade Mainz. Y este partido realmente es importantísimo porque justamente creemos que va a ser el que defina el primer puesto, ¿no? Porque ya el Stade Mainz le ganó le ganó de visitante y nosotros haciendo lo mismo y teniendo el último partido con Stan Hines de local, realmente deberíamos poder asegurar ese primer puesto, que es fundamental. ¿Por qué? Porque si no se asegura y tenés que quedar en el segundo puesto, se juega como un playoff de ida y vuelta contra uno de los terceros de la Europa League que cae a la Conference League para seguir en juego. Obviamente un tercero de la Europa League no debería ser un rival de super jerarquía, pero no olvidemos que ese partido sería muy probablemente a principios de enero, que después de un diciembre tan cargado como suele tener el club, con más de 10 partidos en el mes, es realmente una locura. Sí, totalmente. La verdad que es un partido definitorio, digamos. No desde ya, no asegura nada, porque también, como decías, tenemos esa última jornada de fase de grupos justamente contra el Rennes, y ese deberá ser el partido que defina todo, pero justamente en este partido tenemos que seguir sumando de a tres, porque así es como lo hizo el Rennes y no podemos quedar atrás de ellos, como decías, porque si no se sumarían dos partidos en un calendario apretado y sabemos todo lo que significa jugar más y más minutos para los jugadores que están entre selecciones. Premier League, que es una liga complicadísima desde lo físico, y además sumarle más partidos por tener malas performances en este tipo de competiciones no debería ocurrir. Y justamente enfrentamos a un rival que, como decías, no viene del todo bien, pero tampoco está tan mal, que suele utilizar un 3-4-3, aunque también puede variar un poquito, quizás tirando los laterales un poco más para atrás con un 5-3-2 y modificando también un poco el mediocampo, como lo hizo ante el Feyenoord, que le resultó saliendo victorioso por 2-1. O si no, también puede probar sumando un mediocampista más con un 3-5-2, que es como jugó contra el Ajax, que no le resultó tanto porque perdieron 5-0. Y justamente lo que esperamos es que saquen un equipo bastante similar al que sacaron contra el Rennes en un 3-4-3, donde iría Schubert al arco, Doeki, que es su capitán, que tan solo tiene 23 años, Basoer, que es su libero, digamos, su central por el centro justamente, que utiliza la 10, curiosamente, y es su jugador más valioso de la plantilla, según Transfer Market, con 4,5 millones de euros como valor estimado. Ramusen iría por izquierda en esa línea de tres. Daza, Vero, Tronstad y Witek formarían ese mediocampo de cuatro.
y arriba irían Openda, Frederiksen y Gbojo, un jugador justamente cedido por el Rennes, y es algo que se repite bastante porque tienen bastantes jugadores jóvenes cedidos por otros clubes, y justamente el Tottenham esperemos que demuestre un poco con sus jóvenes, Tanganga, Brian Hill, uno se puede esperar, y justamente te dejo a vos, Juan Pablo, para que nos clarifiques un poco qué 11 puede mostrar uno, también teniendo en cuenta el 11 que jugó contra el Newcastle. Sí, un 11 que no vio modificaciones, que en uno aseguró que prefirió dejarlos en cancha para darles rodaje, pero que van a necesitar descanso ya que el fin de semana hay un partido dificilísimo, derby contra el West Ham, de visitante de vuelta en el London Stadium. Después tenés un partido contra el Burnley por la Carabao Cup, un partidazo contra el Manchester United de local, para ya después tener la vuelta contra este equipo, el Vitesse, por la UEFA Conference League, eh, justamente de local. Sería ese partido lo que te permite a varios jugadores capaz tener más rodaje, ya que no necesitarían viajar, ya que muchas veces vemos que ciertos jugadores no viajan si es que no están en el planteo. Y después el Everton, ¿no? Que también sería en Wilson Park, que siempre es un rival muy difícil. Lo vimos la temporada pasada con Ancelotti técnico, justo previo a lo que es la fecha FIFA. Eh, entonces, teniendo todo esto en consideración, vemos a un Golini de arquero, eh, para arrancar y darle un poco de descanso a Lloris. Después, Tanganga de lateral por derecha, Davinson con Rodon de centrales. Ben Davis sería el elegido para el lateral, ya que ese señor, por más de que estaría recuperado de su lesión, todavía no ha entrado al banco en este último partido. Después, con esta tendencia de un 4-2-3-1, realmente Skip Lo Celso sería primero ideal para estar blindados, ¿no? Porque Wings no ha mostrado la misma solvencia a la hora de defender de lo que sí ha hecho Skip a lo largo de esta campaña. Lo Celso obviamente necesita rodaje, viene de hacer unos grandes partidos en fecha FIFA y necesita tener su chance de mostrar y de poder tener minutos. Y después ese, esos tres, ¿no? Más creativos deberían ser Berwin, recién volviendo de su lesión, para poder empezar de vuelta a engranar en el equipo. Dele Alli, que previo a lo que fue el Aston Villa era inamovible para en uno, y esperamos que juegue, sobre todo en un gol que capaz le sería un poco más sencillo, siendo que probablemente no tenga que bajar tanto a recuperar y que pueda mantener más la posición cerca del delantero. Y después Brian Hill, que la verdad es que también es otro de los puntos más altos, ¿no? Dentro de los juveniles, como decía Mati, con un Harry Kane, al menos por los primeros 60 minutos, ¿no? Para poder dar ese toque, ¿no? De, de superioridad, y que pueda seguir por el buen camino, habiendo convertido contra el Newcastle, que pueda seguir convirtiendo por Conference League y seguir ganando esa confianza para un partidazo, como decíamos, que es un derby realmente que tenemos no tan buenos recuerdos como el 3-3 de la temporada pasada, que hay que quitarnos de la memoria con una gran victoria de visita. Sí, totalmente es el gran reto que nos queda, digamos, en esta semana. Será el domingo 24, como decías antes. Y justamente mencionar algo que decías en un momento, que esos cuatro delanteros que tenemos con Berwin, Dele Alli, Brian Hill y Kane, como decías, por 60 minutos sería quizás lo más lógico, también se pueden ver modificados, como pasó en el último partido por Conference League, donde en uno quizás se vio en el aprieto de que el resultado no era tan holgado y decidió meter a Lucas Moura, Kane y Son, fue en ese caso.
En este caso supongo que justamente Lucas Moura y Son estarán a disposición, Højbjerg lo mismo, o hasta Højbjerg podría arrancar de titular y sacarle el lugar, suponemos que a Dele Alli, porque Lo Celso, justamente de nuevo, suponemos que va a tener su lugar un poco más asegurado, o Reguilón también desde la banda izquierda, y la verdad que va a ser un partido que esperemos que se pueda sacar adelante sin necesitar a los jugadores titulares, como decimos siempre, que el técnico pueda confiar en un equipo suplente para enfrentar este tipo de citas que no es que son menos importantes por el rival, sino por la competición mismamente. Sabemos que una novena fecha de Premier League contra el West Ham de visitante vale mucho más que una tercera jornada de Conference League contra el Vitesse. Entonces ahí es donde están las prioridades y, como decimos siempre, esperamos que de una vez por todas se pueda confiar en un equipo suplente para que saque el partido adelante. Así que con esto ya nos despedimos. Obviamente, déjennos en los comentarios qué equipo esperan, qué partido esperan del Tottenham y cualquier otra cosa que nos quieran decir. Obviamente síganos en las redes sociales que las tienen acá abajo, tanto en Twitter como en Instagram, Spurs.análisis, en Spotify Hermandad Spurs, que dentro de poco ya estaremos con un nuevo episodio, justamente después de este partido y antes del partido del West Ham, acá en YouTube también, no solo en Spotify. Y suscríbanse, como siempre les decimos, porque en este caso tenemos un anuncio muy especial que esperemos poder confirmarlo ya dentro de poco, pero es un objetivo que realmente cuando empezamos con el canal lo soñábamos y creemos que puede ser el primer gran paso que podemos dar como esta sociedad. Así que si quieren estar atentos, obviamente suscríbanse y síganos, que se vienen grandes cosas en un futuro bastante próximo, esperamos. Así que muchísimas gracias como siempre y nos veremos en la próxima. A seguir con la hacha positiva y Dios quiera poder ver por fin a Devin marcando y cerrar un partido. Adiós.